Estuve pensando durante esta semana ¿qué, por ejemplo, creen ustedes pensarán o dirán entre signos de admiración cuando lleguen al cielo? Había sido que es verdad. La misma cosa ocurrirá con los que van al otro extremo. Había sido que es verdad. Y ahí vendrá el problema. Bueno, pero Dios no miente. Su palabra es clara, precisa. Yo me propuse tener una serie sencilla, clara, bíblica. Tanto es así que cualquiera de ustedes podrá seguirme con mucha facilidad. Por eso mismo no hay bosquejo hoy. Y mi deseo es que el Señor me permita completar este ciclo de pláticas que tengo por delante, tengo previstas. Me inspiró bastante la cuestión esa de lo que ocurrió en estos últimos días, que el nuevo Papa, que el Santo Padre, que su santidad, que todas esas cosas que usted ya sabe. No hace falta repetirlo. La pregunta es esta: ¿por qué hacen eso? ¿Por qué el Vaticano hace eso? Porque no leen la Biblia, porque para ellos la Biblia no es lo que es para nosotros. Ellos no creen en la regeneración, ellos no creen que la Biblia es de procedencia divina, que es inspiración divina. Y que para nosotros todo lo que la Biblia dice proviene de Dios. Nosotros no tenemos ese problema. Por eso cuando ellos leen, por ejemplo, y vamos ya al primer texto bíblico, es las pretensiones papales de Mateo 16, 13 al 20. Si ustedes quieren poner ahí las pretensiones papales, pónganlo. Y luego anotan 16, 13 al 20. Viniendo Jesús, dice, a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él está preguntando de él mismo. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. Cristo, no olviden, es el título, no es el nombre. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí continúa, ahí está el problema, para muchos. Versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, así como me dices a mí, diría el Señor, que soy el Cristo. Así yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿dónde está la roca? Cristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él, Cristo, era Jesús el Cristo. Hasta aquí la lectura bíblica de esta parte que me pareció tan importante. Entonces la primera pregunta que aparece es: ¿de veras Jesús es la roca
sobre la cual descansa la iglesia. Bueno, más texto. De ahí por el problema. 1 Corintios 10:4. Pablo, años después, por ahí en el año 62 de nuestra era, escribe a los Corintios. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía. Esto ocurrió con Israel en el desierto. Y la roca era Cristo. No era Pablo, ni Pedro, ni el Vaticano, ni el Papa, ni su santidad, ni tanto y cuanto. Nada de eso. Ahora, entonces alguien dirá, pues es fácil entender. No lo digan en voz alta. Es fácil para aquellos que fueron regenerados, porque hay una gran diferencia entre un regenerado y un no regenerado. Es decir, regenerado significa haber nacido de nuevo o no. Y esto ocurre cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, cambia nuestra vida y hace que entendamos lo que otros no pueden entender. Ellos tienen que nacer de nuevo. Al no nacer de nuevo, claro, no van a entender. Fíjense bien, y si quieren anotar, 1 Corintios 2:14. Dice así, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros discernimos, analizamos la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo, pero aquel que no es regenerado no tiene este auxilio, no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto no lo puede hacer. No puede de ninguna manera echar mano del recurso que es indispensable para no cometer un muy grave error. Como si esto fuera poco, en el versículo 18 del capítulo 1 de 1 Corintios dice, porque la palabra de la cruz, aquí implica la cruz de Cristo, de la cual el cuerpo de él fue clavado. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? Lo ideal sería que fuese una diferencia muy grande, pero no siempre ocurre eso. La diferencia fundamental es que toda persona salva puede decir al Señor, tú eres el Cristo. Y en otra ocasión, cuando un grupo grande de aquellos que le seguían, aunque no eran parte de sus apóstoles, se fueron, Jesús les dijo, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. No encontraremos lo que encontramos en ti y contigo en ningún otro lugar. Así que no tenemos a dónde ir. O contigo, o no hay a dónde ir. Y eso es lo que ocurre con todo verdadero cristiano. Un cristiano que no solamente es salvo y cree que lo es y sabe que lo es, vive la vida cristiana. Jamás, bajo ningún concepto, buscaría la vida anterior. Vergüenza tiene de lo que vivió antes. Miserable era en su vida anterior y ya de ninguna manera quisiera andar por ese camino. Pero ya que estamos en eso de su santidad y la silla de Pedro, allá en el Vaticano, ¿por qué no escuchamos a ver qué escribió Pedro? En el
1 Pedro 2, 7 y 8 dice: para vosotros, pues, los que creéis Él, se refiere a Cristo, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y luego sigue: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron o tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La persona que no recibe a Cristo cuando tiene la oportunidad, no solamente no le recibe y por ende no es salva, sino que lo rechaza sistemáticamente. Eso es lo que ocurre. Y ahí hay uno de los peligros muy serios. Volviendo ahora para hablar un poco más sobre lo que dejamos recién en cuanto a roca, vamos al Salmo 62, 1 al 3. Salmo 62, 1 al 3. Y veamos lo que dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? El salmista dice que yo me refugio en Dios, así que quieran hacer el daño que quieran, intenten lo que intentan, no lo lograrán. Y luego en 1 Pedro 5, 1 al 5, ya que en el Vaticano está la silla de Pedro, yo nunca me fui a sentar allí, pero tal vez el hermano Oscar sí fue, yo no sé, o el hermano a la silla de San Pedro, pero yo no tuve la desgracia, porque no es de Pedro. Pedro nunca estuvo en Roma. Es otra de las tantas mentiras, pero la única manera para poder jalar, como dicen los caribenses y centroamericanos, gente al infierno, es mentir. La mentira es muy rumiante, es muy fácil digerir la mentira, es muy fácil aceptar la mentira. Veamos, vamos a 1 Pedro 5, 1 al 5. Pedro escribe una carta. Él escribe a los líderes de las iglesias, los ancianos, etc. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. ¿Y dónde está el Pedro móvil? Se olvidó completamente. ¡Qué memoria! Hasta yo tengo mejor memoria que él. Y luego dice: y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que está revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, es decir, ser superior sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, dice, estad
sujetos a los ancianos, está hablando a los ancianos pastores, de quienes él está hablando antes, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno que esto aparezca en la carroza del Papa Móvil, este texto aquí que acabo de leer. Muy bien, ahora, si la iglesia no fuera de Cristo, hace ya siglos que habría sucumbido, habría desaparecido, pero la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vamos a leer en Mateo capítulo vamos a leer en el capítulo 16, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino, habla por supuesto a Pedro, y de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Piense por un momento. Yo leí el versículo 19 de Mateo 16. ¿Usted se imagina el cielo con el título de, digamos, propiedad en manos del papado? ¿O Vaticano celestial? Porque si ese es el caso, hay que llevar todo el Vaticano, sacarlo de la ciudad de Roma, de todos esos montes, y llevarlo naturalmente al cielo, ¿no? ¿Se imagina usted la hipocresía, el celibato y la pedofilia que imperan por doquiera? Que Dios me perdone si estoy equivocado, pero Él sabe que yo soy solamente una persona que puede equivocarse, pero yo no creo que haya un solo papa que fue salvo. Y conste que ninguno de ellos, todos antes de morir, morían sin poder asegurar su salvación, sin poder decir, sé que soy salvo, no se preocupen por mí. Hablen allí como no tienen, supuestamente no tienen hijos, ni mujeres, ni nada de eso. Bueno, pero si tuvieran, eso no vamos a discutir ahora. Pero pensando que tiene papá, mamá, hermano, hermana, etcétera, etcétera. Pero, ¿se imagina usted a un Cristo eucarístico en manos de un verdadero criminal, habiendo enviado a tantos al infierno para hacer del cielo, digamos, cuánto ya han hecho de la tierra? Bueno, nosotros todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre. Y un hombre tiene cierta estatura, tiene cuerpo, tiene facultades, como todo ser humano. Él tomó cuerpo humano. Y en ese cuerpo, tomaron ese cuerpo, lo golpearon, lo laceraron, lo escupieron, lo patearon, y luego lo condenaron, y finalmente lo crucificaron. No se trata, eso no era juguete, muy serio. Nadie encontró pecado en él. Cuando lo llevaron a Poncio Pilato, Pilato lo examinó, conversó con él, pensando que se trataba de un verdadero guerrillero, y dice, yo no encuentro ninguna culpa en él. ¿Por qué no hacemos una cosa para satisfacer a los judíos y satisfacer también a la justicia? Porque los romanos se cuidaban en eso. Se puede azotarlo, castigarlo. En la ley mosaica se podía dar hasta 40 azotes. Y ellos bajaron uno y daban 39. No sea que a alguien se le pase la mano y dé 41, que ya sería incorrecto.
Pero ellos no, ellos dijeron, no, nosotros queremos a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón, un asaltante, un delincuente. Y escogieron a él. Y ahora todavía nos preguntamos por qué tenemos el mundo que tenemos. Bueno, tenemos porque escogimos a Barrabás. Y ustedes dirán, no, yo no lo escogí. Bueno, yo si hablo en primera persona tampoco. Sin embargo, en cierto modo, todos escogimos a Barrabás. Jesús es llevado sin haber tenido culpa alguna. Las mismas autoridades reconocieron esto y hasta la última hora no abrió su boca para insultar a nadie. Ese fue el caso bastante, uno dice, no puedo entender esto. Claro, usted no va a entender. El hombre animal o el hombre que no ha nacido de nuevo no puede discernir las cosas que se disciernen con la ayuda del Espíritu Santo, tal como vimos hoy allá en 1 Corintios 2:14. El Espíritu Santo debe habitar en el corazón del hombre para que éste pueda entender. Ahora, ¿se imagina usted a un papa, digamos, paseándose en su papamóvil por las calles de oro allá en el cielo, y los querubines, serafines, ángeles, arcángeles y todo, y muchos de ustedes también empujando el carrito, y porque ahí está Juan 23 o 22 o 21 o lo que fuera? Tal cosa nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ellos tienen otro destino. Usted dirá, ¿usted todavía cree que existe tal cosa como el cielo y el infierno? Yo nunca dejé de creer. No, usted dirá, yo no creo en estas cosas, son pavadas. Tiene usted derecho de no creer e irse de cabeza al infierno. Y es exactamente lo que le va a pasar, a menos que a tiempo despierte. Porque oiga esto, Dios es inmutable. Él no cambia. Poco más adelante vamos a ver otros pasajes que nos ayudarán muchísimo para que podamos entender este tema de manera mucho más clara. Mi deseo realmente es que, tal como el Señor me ayuda a ver cada día más y mejor, compartirlo con ustedes hasta que, mientras pueda. Y creo que Él me va a dar la oportunidad. Ahora, ¿puede imaginar usted a una tienda de dioses de todo tamaño y modelo por ahí rodeando parte del cielo, tal vez a un papa, con velas prendidas? ¿Puede imaginar usted a un cristianismo con sus pecados veniales y mortales, respectivamente? ¿Se imagina usted a los jesuitas persiguiendo a cuantos cristianos no lograron matar, ni enseñaron, no hubo tiempo para enseñarle a Hitler, y el que ahora tenemos a Francisco? Ellos vienen ¿de dónde? O sea, los jesuitas ¿de dónde vienen? Franciscanos. Menos mal que no son josesianos ni oscarcianos. Así que de ahí vienen, y ellos tienen una capacidad increíble para torturar. La misión de ellos nunca fue, no lo es, ni será conducir a los perdidos a Cristo. La misión de ellos es crear, es decir, imaginar siempre nuevas formas de tortura para matar a la gente que sufra más y más antes de morir. Y es lo que Hitler aprovechó. Sprachen de Deutsch, allí en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial,
y así es como torturaron a judíos y a cristianos. El judío era torturado y muerto. Todavía existen películas donde hay montañas de cadáveres en blanco y negro. Increíble, uno no puede creer y dice, ¿cómo es posible que Dios haya permitido esto? ¿Quién fue tan sabio y tan grosero y tan sin sentimientos? ¿Puede haber una bestia que mate a sus semejantes de esta manera? Ni aun los animales, los cuadrúpedos, lo hacen, pero ellos sí lo hicieron. Ahora piensen por un momento, actualmente tenemos la gran bendición de contar con un franciscano, aquí nomás cruzando, muy cerca. Esperen esto, yo no soy ningún profeta ni voy a asegurar esto, no estoy hablando de ex cátedra, estoy hablando solamente de lo que sospecho, no leí eso en ningún lado, pero es muy probable que ña presidente de Argentina, como tiene mañana almuerzo con él, yo no sé si comerán locro o qué, pero de cualquier manera lo que venga está bien. Bueno, ¿qué creen ustedes pedir a ella? Que se frene un poco el cristianismo en Argentina. Y una vez que esto ocurra, habrá otros países que habrá que frenar también. Habrá quienes... Ahí tenemos a Correa, en Ecuador. Tenemos a... No, pero ese ya se está retorciendo ahí en su lugar. Pero tenemos todavía... Aquí están discutiendo que se va a embalsamar el cuerpo, se va a hacer qué. Y Chávez estará mirando y dirá, ay, un poco de agua que mojen el dedo y me pongan acá, ya voy a estar agradecido. Dejen de embalsamar. Los gusanos igual lo van a encontrar. No importa que embalsamen o no. Bueno, pero esa es la cosa. Así es como la gente piensa. Y ustedes dirán, usted está exagerando. Me gustaría exagerar. Pero yo creo, hermanos, que el Señor va a cumplir al pie de la letra todo. ¿En qué base usted lo cree? Me dirá usted. Yo lo creo porque todo lo que debía haberse cumplido ya se cumplió. No faltó absolutamente nada. Número 1. Número 2, entre tantos atributos divinos tenemos el que Él no es mutable. Él no puede decir hoy una cosa y mañana, como dicen en inglés, I changed my mind. Cambié mi manera de pensar, o mi mente, literalmente. Ya cambié, ya. Olvídense del infierno, no hay. Vamos a apagarlo y ya está. Todos serán salvos. El otro día alguien llamó y dice, ¿en qué lugar de la Biblia dice que el infierno es eterno? Parece que algunos quieren asarse un poco y así es como el asado que comen, van a un lugar de asado y dicen, how do you want that? ¿Cómo lo quieres? Well done, o sea, asado del todo, o so and so, más o menos. Bueno, yo quiero que sea. Había un ingeniero allá en nuestra emisora, en la onda corta, y decía, él no hablaba español, pero le gustaba la palabra carbón. Entonces me decía, carbón, for me, carbón. Claro, lo que él quería decir era que haría bien asado. Bueno, no hay.
La respuesta mía fue esta, porque en Mateo 23, 33 dice, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahora, nunca la Biblia dice que el infierno no es eterno. Claro, usted no va a encontrar un texto que diga en una forma como nosotros queremos. Pero, ¿usted se imagina ir al infierno? Estar siempre muriendo y nunca morir. Eso es el infierno. Pero, y usted dirá, ¿y cómo yo voy a hacer? ¿Voy a hacer como soy ahora? No me pregunte, pues yo no sé ni voy para allá. Me gusta predicar, pero en el infierno ya no hay predicación del Evangelio. Y en el cielo tampoco, porque nadie va a necesitar. Todos los que están camino al cielo no han de necesitar de ninguna manera, jamás, volver a ser evangelizados. Lo que tal vez ellos necesitan es alimentados con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuántos, sirven a los demonios hoy? Tienen la eternidad por delante para seguir habiéndolo y haciéndolo, pero lo hacen. La gente metida en brujería y todo eso, ¿cree usted que ellos no saben que están, sirviendo a Satanás? Claro que saben. Pero como el satanismo está metido en el catolicismo, la misma cosa en las macumbas y todo eso, por eso en Brasil, para evitar el problema, mezclaron todo el asunto de lo que tiene que ver con las ceremonias eclesiásticas, comilla, please, entre macumba y no macumba, para que los macumberos no se ofendan. La gente no quiere ofender al diablo. ¿Y qué es lo que él ofrece? El infierno, donde fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere. ¿Y quién es ese gusano? El que cae allí. Así que si Fidel Castro estaba diciendo a aquellos que no estaban de acuerdo con su comunismo, los llamaba gusanos, él sabía, él mismo es uno, y estaba ahí. Típico caso. Yo nunca tengo problema para entender eso. No estaba hablando de los gusanos que se meten ahí en una herida de un animal que está ya casi muriéndose. No. El gusano nunca muere porque aquellos que estarán allí estarán realmente sufriendo lo increíble. Y la Biblia se detiene bastante en esto. Ahora, si ellos tienen la llave, los católicos, sin duda debe ser equivocada. Es la llave que muestra el camino al infierno. Pero resulta, puede mostrar el camino, pero ocurre que la puerta al infierno nunca está cerrada. ¿Por qué? Porque hay demasiado tránsito. Mucha gente va para allá. Todos los días están rumbo al infierno. ¿Se imaginan, hermanos, la maravillosa ventaja que tenemos de conocer la palabra de Dios y haber sido guiados por el Espíritu Santo para conocer a Jesucristo como Salvador? Miren esto, o escuchen. Estos textos que yo les estoy dando me gustaría que ustedes anotaran. Para el domingo próximo, si Dios permite, vivimos y estamos por acá, por este planeta todavía, habrá que, o en cualquier otro momento que me toque hablar. 1 Corintios 5:13 dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Quién era el perverso?
Era un individuo inmoral, desenfrenado, cochino. En ese mismo capítulo se lo describe. Era un joven, un caballero, un muchacho, era miembro de la iglesia. Bueno, ¿qué título debería de tener hoy aquel que está enviando almas por cantidades al infierno cada día? ¿Perverso? Mucho lujo, creo yo, pero algo de ahí hay. Si tan solo algún cristiano llevara el mensaje de salvación al jerarca que en su petulancia se cree algo así como mini Dios, y sin embargo, ¿cuántos predicadores tuvieron oportunidad de hablar con algunos papas? Este señor polaco, no me acuerdo el nombre de él, Wszystko jedno. No, yo inventé la palabra. Wszystko jedno en polaco significa da lo mismo. Todo lo mismo. ¿Creen ustedes que ellos le predicaron el Evangelio? ¿Y si le predicaron? ¿Qué debería de hacer un papa, por ejemplo? ¿Arrepentirse? ¿Disculparse con la gente? ¿Hablar desde su ventana? Él tiene mayor ventaja que muy poca gente tiene la ventaja que él. Y allí, en la plaza de San Pietro, hay mucha gente. Y él puede perfectamente, en lugar de hablarles, pedir silencio y decirles, señores, no solo yo, los que me precedieron los engañaron. ¿Qué pasaría? ¿Lo fusilaría? ¿Le pasaría lo de los del 33? ¿Y a qué vamos con 33? Bueno, que uno de los papas que fue electo por ahí en 1972, creo, solo 33 días duró, porque una mañana le llevaron la comida y él comió y ya, o no, ya, ¿sí? Humer se murió. ¿Por qué? Porque comenzó a investigar el banco ambrosiano. Por eso, cualquiera, pero yo no sé, se me ocurre que si que renunció y por haber renunciado, ¡ay! ¡Qué valiente que fue! Cargado de humildad, rodeado de humildad. Todo el mundo llorando ahí, tan humilde quedamos. Se reúne urgente en el cielo, los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y no podría faltar tampoco el querubín grande protector, que es Satanás, para escoger a otro. Esas cosas se hacen en esa forma. Y algunos piensan, nosotros no tenemos problema. Nunca ocurre que Dios está muerto y se necesitan muchos cigarrillos para que salga humo blanco, amarillo, negro, verde o lo que fuera. No necesitamos eso. Ni humo ni sin humo. Simplemente el Señor nos unió, hizo de nosotros aquí todos una iglesia. La iglesia se compone de toda la membresía, esta iglesia que está aquí. Pero hay muchos más. Y yo quisiera tocar 3 pasajes muy interesantes y tal vez en este orden. Primero Mateo 23. Así que, look for that one.
Busca ese texto. Mateo 23. Y vamos a leer un poco porque esa gente del romanismo ni por casualidad aciertan. El otro día decían de uno de los que era un evangelista famoso en una época, que estaba orando muchas veces con este glog, 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 glog. ¿O cómo era? ¿Cómo se llama el Papa de hoy? ¿No? ¿Gregorio? ¿Del Gobio? Del Golio. Bueno, da lo mismo. Pecador y se acabó. Entonces, dice, muchas veces oré con él. Y mi pregunta es, ¿cómo orar? Porque él decía, Santa María, y él tenía que ir siguiéndole al primero, porque él no sabe de memoria tal vez. Yo por lo menos aprendí bastante eso, porque desde chico me enseñaron, pero yo no sé si él sabe. Pero engañarse, conociendo la verdad y engañar de esta manera, sabiendo que va de cabeza al infierno, a la condenación, ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Ahora fíjense en esto. El Señor, y de esto vamos, no hoy tanto, pero vamos a avanzar un poco más en otro momento, hizo tan sencilla la salvación para que no nos cueste nada. Absolutamente nada. Aparte nos regala dones, el Espíritu Santo para entender, una nueva familia que es la familia de Dios. Miren ustedes la cantidad de cristianos que cuando uno llega a recibir a Cristo, probablemente, yo no digo que todos reciben mimos y halagos y todas esas cosas, pero es increíblemente único el caso. Yo recuerdo cuando mis padres vivían en el campo, llegaron a conocer a Cristo, cómo cambiaron las cosas. No es que él peleaba o que, no, ni vicios tenía ni nada. Recuerdo sí que ellos cultivaban tabaco, pero los hermanos que vinieron a hablar dijeron, tabaco no más. Y en esa época, en esa zona, no había nada que cultivar. Lo único que quedaba era usar la madera. Y ellos lo que hacían era preparar tablas de la madera, que está en el bosque y se acabó. Y yo recuerdo muy bien eso, era muy difícil. A mí no me molestaba el tabaco, pero ni él fumaba y menos yo, porque era muy chico todavía. Pero este capítulo 23... dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Por supuesto, ellos no tenían Biblias como nosotros tenemos. Ellos leían pergaminos donde aparecían los escritos de Moisés y de los profetas. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, que quiere decir maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis
Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. ¿Y cómo le dicen a esos? Padre, Padre, su santidad, que Padre acá, Padre allá, todo. Y tal vez son padres, quién sabe, por lo menos Lugo era. Dicen que él perdió y no pudo ser papa por un acento, porque era papá en vez de papa. Y eso yo. Y después dice, el que es mayor mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Así que no se trata solamente de no predicar la verdad, sino impedir en la forma que fuere. Si pueden tener acceso a las leyes de un país, ellos van a influir, como lo hicieron ya muchas veces en muchos lugares, e impiden que aquellos que sí buscan la verdad nunca sean salvos. Versículo 15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Claro, el trabajo de ellos es buscar más hijos para el infierno. Pero un poco más adelante veremos algo más sobre el infierno. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, bueno, esa parte vamos a dejar porque a nosotros no nos va a ayudar mucho. El 27, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y ahí continúa diciendo que ellos eran los que realmente más hombres de Dios, profetas, y eso mataron que cualquier otro. Lo que quería destacar es esto. Casi no hay artículo en los principios cristianos que estos señores no hayan transgredido o violado. Todo es transgresión una y otra y otra y otra vez. Los títulos que se llevan se dan los unos a los otros, etc. Y eso nunca termina. Luego la hipocresía. Si ustedes van a un cementerio y ven esos lugares donde están sepultados algunos muertos, bueno, todos los que están sepultados no son algunos, todos están muertos. Y nadie sepulta vivos. Uno dice, lugar tan lindo. Yo recuerdo una vez estuve no sé si era La Plata, en Argentina, o dónde era, y había una familia, un pastor y una chica adolescente, dice, ¿podemos salir para pasear así al cementerio? Era lindo el cementerio. A mí me gustó porque me gustaba leer. Y a veces dice,
lo mataron a machetazos, etcétera, etcétera. Yo me divertía un poco leyendo cosas ahí, textos, sobre todo en los cementerios del campo. Lo acribillaron, ¿no? Cosas por el estilo. Ahora abran en el capítulo 16 de Lucas. Este capítulo es realmente un broche para todo cuanto hemos tocado. Muy fuerte. Antes de leerlo, yo les voy a hacer una introducción. ¿Qué es lo que yo veo en esto? Siempre hubo mucho interés del ser humano saber qué pasa con uno cuando muere. Porque quien más, quien menos, tenía algún tipo de orientación, que una cosa es el cuerpo y otra muy distinta, el alma, que no se ve. Bueno, entonces, cuando se produce la muerte, es porque el alma, que es la vida, abandona el cuerpo, y de ahí el cuerpo comienza a descomponerse. Ya no hay vida. Pero, hasta ahí está bien, no hay problema para entender. Donde hay problema es, ¿a dónde fue el alma? Hay dos caminos. Es como aquella esposa que tenía un esposo muy tacaño y él tenía su bolsita con dinero y le dijo: querida, ellos estaban en el piso bajo, sube allá y ata esto. Cuando yo muera y vaya al cielo, yo lo llevo y me voy. Y bueno, un día murió. Ella fue a mirar y ahí estaba. El tacaño se fue solo, dice. Se fue para abajo. Se fue para abajo. Muy bien. Nada llevamos, ni tampoco necesitaremos. Pero hay mucho más para hablar sobre. La Biblia no oculta muchísimas cosas. A menos que uno no crea, entonces va a decir: no, yo esas cosas no creo. Si usted quiere no creer, no crea. Donde vivimos, allá en la zona, es una zona muy quieta generalmente, pero a veces, como hay un club, ellos tienen ahí alguna fiesta, estaban con bombos y gritos y chillidos y todo esto hasta más o menos las 2 y algo de la mañana. Uno igual puede dormir, no hay problema, yo no hago caso. Pero esa es la diversión de la gente. Yo no sé cómo una persona se puede divertir en eso. Yo no sé cómo no encuentran placer en el trabajo al ver los resultados, etc. Usted dirá: bueno, es que usted creció en el campo y al arar la tierra, al sembrarla y ver germinar la semilla y todo. Bueno, si usted quiere pensar así, yo no tengo ningún problema. No tengo vergüenza por haber crecido en un lugar donde tuve que hacer mucha fuerza y comer mucho y no engordar. Ahora como menos y engordo. Ese es mi problema. Bien, Jesús sabía de la inquietud de quienes le seguían, que ellos querían saber qué pasa con una persona cuando muere. Pero resulta que hay 2 clases de gente que muere. Y nosotros sabemos muy bien: salvos y no salvos, perdidos y redimidos por medio de Cristo. No pueden ir al mismo lugar. Hay bebés chiquitos que la misma mamá lo mata todavía en el vientre, y hay otros que nacen y que mueren siendo chicos, ya sea por enfermedad, accidente o lo que fuera. Pero de cualquier manera, todos tienen alma. Voy a leer. Había un hombre rico, relata Jesús. Cuidado, aquí aparece el rico y ¿quién?
Lázaro. Lázaro es nombre propio común para esa época. Cuando ustedes ven el nombre propio, nombre de una persona, entonces pueden estar prácticamente seguros que no se trata de una parábola. Se trata de una historia. Porque las parábolas, por ejemplo, el caso del hijo pródigo. Jesús relata que había un padre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo, me voy. Estoy cansado acá, se vive muy a la vieja guardia. Yo me quiero ir y me quiero divertir. Dame la parte que me pertenece y yo me voy. Papá le dio. Y él se fue. Pero nunca supimos el nombre de él. Solo sabíamos que es menor. Y el otro era mayor. Su hermano. Eran 2. Pero acá se menciona a Lázaro. Y dice, quiere decir que esto era algo que ocurrió de verdad y que la gente que le escuchaba sabía de la muerte de ambos. Conocían la vida de ambos, muy diferente entre sí, y luego la muerte. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Te parece buena idea? Ser llevado por los ángeles al seno de Abraham. Eso es lo que dice aquí. Cuando muere un hijo de Dios, es acompañado por los ángeles. Ellos conocen muy bien el camino. Y una de las misiones de los ángeles es, porque muchos preguntan y dicen, ¿será que cada uno de nosotros tiene su ángel guardián? Bueno, yo nunca me detuve a pensar en eso. La Biblia no es clara en cuanto a esto. Pero en lo que se refiere a acompañar al que abandona su cuerpo, entonces su alma no está desnuda, por decirlo así. Es acompañado por los ángeles. Por los ángeles dice al seno de Abraham. Ahora, el seno de Abraham no es muy fácil de entender tal vez, pero se trata del lugar que los judíos tenían el deseo de estar. ¿Por qué? Porque Abraham llegó a ser el amigo de Dios. ¿Y quién no quiere ser amigo de Dios? Y entre los pocos que llegaron a llamarse amigos de Dios, ahí tenemos a Abraham. Y dice, y murió también el rico. ¿Y qué pasó con él? Fue sepultado. No había nada más que decir. Él ya tenía sus banquetes antes, así que... Y en el Hades, la palabra Hades es el lugar donde están los muertos, alzó sus ojos, estando en tormentos. Si usted se preguntó alguna vez, si yo muero sin ser salvo, ¿qué me va a pasar? Tormentos. Dice, no, yo no creo eso. Bueno, si usted es tonto, no crea. Pero me imagino que no es tan tonto como para no creer lo que la Biblia dice. Y luego dice, y ahí alzó los ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Cuando él vio y reconoció a Lázaro, y vio, dijo, aquí está mi oportunidad. Allá veo a Lázaro. Y él me conoce. Estuvo tanto tiempo tirado ahí junto a las escalinatas de mi palacio y yo con mis hermanos banqueteando allí, quién sabe qué grosería hablando y todo eso.
no me importó jamás ese mendigo sucio, inútil, maloliente, etc. No importa. Si dijo eso o no, eso es aparte. Pero ahí los veo. Está Abraham, está Lázaro, así que voy a hacer un intento. Y en el Hades alzó sus ojos. Entonces él, versículo 24, dando voces dijo, Padre Abraham. En un sentido, Abraham era padre de los judíos, porque dio origen a la nación judía. No en el sentido espiritual, pero de raza sí. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. ¿Y por qué? Porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué es llama? Fuego. Y algunos dicen, ¿usted cree literalmente esto? Bueno, solo suponiendo, que no hay que tomarlo literalmente. ¿En qué circunstancias se usan figuras? Como sería en este caso. Cuando lo literal no es suficiente para describir el dolor. Entonces, si dijera solamente estoy atormentado aquí, no sabríamos qué tipo de tormento está recibiendo. Lo están azotando, lo están castigando, lo están pinchando con algo o qué está pasando. Entonces, pero aquí dice en esta llama, y si la llama es metafórica, no es literal, cuidado, eso quiere decir que no encontró el hombre palabras para describir el dolor que sufría allí. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Bueno, uno diría, bueno, lo que está pasando aquí es que Abraham le dice, hubieras hecho buenas obras, tenías allí mismo a ese individuo miserable, ¿por qué no hiciste algo por él cuando pudiste haber hecho? Que ten cuidado, no es necesariamente esto. Ocurre que en aquella época Jesús todavía no había llevado nuestros pecados a la cruz, Él no había muerto por nosotros, Él vino a morir, pero todavía faltaba que Él derramara su sangre y donara su cuerpo como sacrificio por nuestros pecados. Por eso la conducta, las buenas obras, tenían el valor que no necesariamente para salvar, pero para aliviar probablemente su dolor. Pero él agrega algo más en el versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hay algo que impide que yo pase a ustedes o que Lázaro venga a mí. Es imposible. Óigame bien. Imposible será eternamente pasar del infierno al cielo ni del cielo al infierno. ¿Cuántas familias serán separadas para siempre? Se separarán. Hoy no les importa mucho porque no llegó el momento. Pero al llegar el momento, dirán, ¿cómo quisiera ver a mi hijo o a mi hija o a mis hijos o a mis nietos o a mis padres
Pero resulta que es imposible. No hay manera, hay obstáculos. Entonces, la pregunta que viene ligada a todo esto es, los que estemos con el Señor en su presencia, ¿estaremos viendo cómo sufren los demás? La Biblia nada dice de eso, pero no hay por qué pensar que no, porque tendremos que darnos cuenta de lo que Él nos dio solo por haber creído en Cristo Jesús, recibiéndole por Salvador. Y escuchen, por último, claro que vamos a tener un receso. Antes de irnos hoy, yo quisiera más o menos asegurarme que todos cuantos hoy están aquí, definitivamente tienen la certeza de su salvación. No quiero ser culpable el día de mañana. Lo primero que yo haría al llegar al cielo sería buscar a los miembros de la iglesia de acá. Porque después hay mucho más que queda en el tintero. Así que vamos a decirle al Señor lo que nos corresponde. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que la misma pueda quedar grabada en nuestro corazón. Guíanos en el resto del día de hoy. Aliméntanos más y más con lo que tanto necesitamos, que es la palabra tuya. Y pedimos por aquellos que no tienen la dicha de escucharla, concurren a algunos lugares donde hay más carnaval que cristianismo. Pedimos, Señor, que tú los saques de allí. Tu mano es muy poderosa. Nosotros no podríamos lograrlo jamás. En el nombre de Jesús. Amén.